Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta. Este podcast florece como un acto de amor y memoria, creando un espacio para honrar a esas mujeres académicas que, con coraje y sabiduría, dejaron huellas en el arte, la política, la ciencia y la historia de Chile. Y a pesar del silencio, hoy son imparables. A lo largo de los capítulos daremos vida a historias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas, guiadas por voces expertas que nos ayudarán a comprender el poder transformador de su legado. Porque contar estas historias también es una forma de cambiar el mundo. Este es un lugar para hacernos preguntas, imaginar mundos posibles y abrir espacio a nuevas formas de habitar el presente. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Hola Mari. Hola Carol, ¿cómo estás? Pues muy contenta porque hoy tenemos a una persona invitada en nuestro podcast que ha sido varias veces mencionada y que cuando nos puso el primer corazón en Instagram no lo podíamos creer y ahora, mira, estamos aquí con ella. Imagínate. Sí, verdad, felices. Hola a todos y a todas. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo, versión verano. Este es el primer capítulo que grabamos del año, Sí. ¿o no? Sí. Sí, 2026, sí, primer capítulo del año y sí tenemos a nuestra invitada que como dice Carol, la hemos mencionado varias veces, muchas de las mujeres que nos escuchan, investigadoras, la conocen, la leen, la citan, ¿cierto? Así que estamos felices y aprovechamos de agradecer un viaje que está haciendo Graciela. Viene de invitada al proyecto Fondesi de Osvaldo Carvajal, que se llama Los periódicos El Mercurio, El Diario Ilustrado y La Nación, como plataforma de inserción y consolidación de escritoras en el campo cultural chileno de la primera mitad del siglo XX. Viene como invitada a este proyecto a hacer otras actividades y aprovechamos de robarle un ratito de su tiempo para que viniera a conversar con nosotras sobre lo que está haciendo, sus trabajos, sus investigaciones y que han sido también las cositas que nosotras siempre vamos trabajando y que también resultan como textos medios obligatorios para todas las mujeres que trabajamos, estudios de género, que estamos trabajando como estos temas, ¿cierto? Sí. Así que muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo, por venir a conversar y bueno. Sí, aquí muy importante. Vamos a hablar de lo que estás haciendo. Bueno, por supuesto que para nosotros es un honor que la doctora Graciela Queirolo nos acompañe. Ella es historiadora, es profesora de la Universidad de La Plata y tenemos varias de sus obras que nos han acompañado en otros capítulos, pero hoy por supuesto que sí, tenían que estar acá también en nuestro escritorio. Y justamente te preguntábamos en el momento de producir el programa qué estabas haciendo, en qué estabas trabajando y nos compartiste artículos muy interesantes que tienen que ver justamente con el ejercicio profesional y con las mujeres secretarias en Buenos Aires, en Argentina, y cómo ha sido todo este desarrollo y lo que ha implicado para las mujeres entrar en este tipo de trabajos. Pero hay un dato que a mí me gustaría partir por ahí, y es que tu mamá era secretaria. ¿Cómo nace esa conexión y qué viste tú en tu mamá que fue inspirador para iniciar este proceso? Juan, qué pregunta para empezar la conversa. Bueno, primero quiero agradecerle muchísimo a Mariela y a Carol. Para mí es un honor que me reciban de esta manera, que se interesen por mis investigaciones, que las usen, que las difundan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así es como creo que es el correcto funcionamiento de la academia, ¿no? Retroalimentándonos permanentemente entre lo que escribimos todas en esta cadena de sentidos que vamos permanentemente construyendo. Bueno, como vos muy bien decías, Carol, yo me he obsesionado ya a esta altura de mi vida, digamos, por el trabajo de las secretarias. Y mi mamá sí, trabajó una veintena de años, toda su vida la dedicó a los empleos administrativos. Es una manera de homenajearla a ella, esta investigación que yo estoy haciendo, que vengo haciendo ya hace más de 20 años. Entre otras cosas, porque es un trabajo que está muy subestimado, muy invisibilizado y muy desconocido, muy menospreciado, muy descalificado. Parece ser que todo lo que hace la secretaria es algo que no tiene valor.
siempre se ha comparado a las secretarias con las empleadas domésticas, ¿no? Cuando en realidad todas esas pequeñas actividades, que por ejemplo es ordenar un escritorio, son fundamentales para el éxito de un negocio. Hay millones de cosas que podemos decir. Bueno, mi mamá fue una de esas tantas mujeres que integró ese ejército de personas que asistieron a grandes hombres de negocios. Y fue su vida. Ella era feliz trabajando. Era su... Me da mucha, me emociona mucho estar hablando de mi mamá porque hace poco se han cumplido 9 años de su fallecimiento. Así que bueno, por eso te agradezco la pregunta también que me haces. Nos ha pasado harto que en estas conversaciones, sin darnos cuenta, coincide mucho que las investigaciones que hacemos se cruzan mucho con historias familiares. Me acuerdo que la Jos Valdebenito hablaba, por ejemplo, de la vida rural, que era su familia, que son campesinos, y cómo ella llega a la ciudad como un poco a trabajar, y cómo su investigación también se ve como atravesada por eso. Entonces también es bien interesante porque no dejan de cruzarse las vidas personales como en investigaciones de mujeres, ¿no? Es posible como sacarse como la propia experiencia también de esa investigación, y a la vez es una dificultad. Sí y no, pero bueno, yo me estaba acordando de este lema de la década del feminismo, de la segunda ola, segunda ola, si pensamos en la periodización europea, qué sé yo, esta cosa de lo personal es político. Bueno, lo político también es personal, y es, o sea, si uno hace ese tipo de inversiones, tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Me parece, con la necesidad de decir, de contar, de mostrar este mundo que vivimos. Ahora, esta baja valoración que tiene el trabajo de las secretarias, históricamente hablando, lo mencionas en tu estudio también, se relaciona con la división sexual del trabajo y un poco con esta idea de feminizar determinados roles en la empresa. Absolutamente. A ver, volvemos a algo que hemos conversado en otro espacio, Carol. O sea, una cosa es la división sexual del trabajo, cómo opera estructuralmente en la sociedad y quién se ocupa de todas las tareas reproductivas, ¿no? Que siempre históricamente han caído en manos y en cuerpos femeninos o feminizados. Y después, esta división sexual del trabajo también se traslada al mundo del trabajo y genera esto que es la división genérica de las tareas. Y ya, bueno, desde los años 70, los años 60, vemos que quienes han estudiado cómo funciona el mercado de trabajo encuentran que las mujeres están en estos espacios muy vinculados al mundo doméstico, que tienen que ver con la asistencia, con el cuidado, con la limpieza. Esta idea de que lo reproductivo sale de lo doméstico e ingresa al mundo público. O que hay un montón de tareas que el mundo público, vinculadas a lo reproductivo, necesita y caen en manos de cuerpos femeninos. Esto se ha denunciado como como algo negativo, pero, o sea, mi propósito es, al contrario, reivindicar todo esto, ¿no? Como un mundo que necesita de todas estas cosas para poder funcionar. Vos, Mariela, mencionabas el proyecto Fondesit, dirigido por Osvaldo Carvajal, que me invita a esta actividad en la Universidad Andrés Bello. Y una de las cosas que quiero plantear es que, bueno, todas estas tareas invisibilizadas que tiene el trabajo de investigación, o dadas por supuesto, ¿no? O sea, ir al archivo, ¿no? Bueno, uno va al archivo, cómo transcribe los materiales que releva del archivo, ¿no? Cómo una columna periodística llega desde el diario donde está impreso al el libro donde después uno lo difunde. Bueno, hay un montón de tareas, ¿no? En el mundo de los negocios, la sociedad capitalista, esta edad de oro del capitalismo, necesitó un montón de manos de mujeres para ser exitoso y salir adelante. Uno puede ir desde el trabajo de poner un clip que es una secretaria a hablar de cómo funciona la economía capitalista, cómo funciona la Guerra Fría y demás. Puede ir desde lo chiquitito a lo más estructural. Y en ese juego de escalas y en esas cosas estoy ahora. Difícil, ¿no? Nada, lo digo así, como para tratar de desarrollarlo. Claro, de hecho, todas estas gestiones que hay alrededor de una actividad, todo como pasa por la secretaria, que pida esto, que pida lo otro, que haga esto, que mande la carta, que consiga el estacionamiento, que consiga el coffee break, que consiga, ¿cierto? Y están todas estas labores, que quiera comprar esto, lo otro. Y ahí un poco una reflexión de tu lectura es como
esto no aparece como algo malo, ¿cierto? Como algo negativo, que esté asociado a las mujeres. ¿Cómo lo ves tú como tu estudio como, bueno, es así, lo hacen mujeres, como con una carga negativa, como da lo mismo? ¿A ti lo que te interesa es o por qué son mujeres o cuáles son las tareas de esas mujeres? A ver, las dos cosas. Son mujeres, hacen estas tareas. Y esto es cierto, está descalificado, pero saquémosle toda esta impronta descalificadora y pongámosla en valor y demostremos que eso es fundamental para que el mundo funcione. En el caso doméstico, bueno, no sé, ¿quién lava la ropa? Bueno, es una tarea descalificada, pero la descalifican la cultura. Pongámosle valor a esa tarea y mostremos que es esencial que alguien lave la ropa, ¿no? O haga las compras diarias para poder sobrevivir. No, me emocioné. Y eso por ahí no hace una carga. Las mujeres hacen mejor esta tarea, que la hagan ellas. Pero es un tema de ejercicio, siempre lo hicieron, siempre se entrenaron para eso. Claro, entonces, para cuidar. Exactamente. O sea, como son maternales, siempre cuida. Está asociado a esta cosa que porque se es mujer, se es amorosa y se es buena madre. Bueno, ¿cómo se explica el infanticidio? Entonces, digo, desde el lado penal, ¿no? Es cuando el sistema muestra las fallas y que esas asociaciones no son naturales, sino que hay un montón de construcción donde intervienen, bueno, el Estado, las representaciones sociales, bla, 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 bla. Todo lo que quieran, todos los componentes que quieran poner para que esto lo vea una persona como natural. Tú hablas del valor de estas tareas, que es infinito, porque si no, no se desarrollaría el sistema económico. Sin embargo, la valoración económica de esas tareas no se condice porque evidentemente a las mujeres en un principio se les pagaba mucho menos porque se consideraba que era un salario complementario al salario del hombre de la casa y muchas veces si esa mujer se casaba o ya tenía más de un hijo era imposible que pudiera seguir trabajando. Hoy aún tenemos diferencia importante salarial en las distintas industrias donde las mujeres nos desempeñamos y no hemos aprendido a hablar de plata, de dinero, de remuneración, de valoración económica. Absolutamente, absolutamente. Esta idea de que el salario es complementario del salario masculino, bueno, es también el funcionamiento de este concepto teórico que es división sexual del trabajo. O sea, si el salario es complementario, ¿para qué seguir trabajando? O sea, si es una manera de desalentar la permanencia de las mujeres en el mercado. O sea, ¿qué sentido? O sea, tiene semejante esfuerzo que siempre va asociado a una doble carga, ¿no? Porque el ingreso en el mercado no implica desatender las obligaciones domésticas. Hay que resolverlas de alguna manera y cada quien las resolvió de diferentes maneras, ¿no? Eso también está como muy estudiado. Pero, ¿qué sentido tiene ese esfuerzo si encima está mal remunerado? O sea, es todo un círculo, ¿no?, que termina siendo como virtuoso para que funcione el mundo como está funcionando, como ha funcionado, al menos en este largo siglo XX, ¿no?, que nos toca vivir. Sí. 21 casi ya. 21, sí. Yo, bueno, nosotros leemos un poquito tus textos, siempre estamos porque siempre estamos trabajando temas que están como que todo bordea los temas, ¿cierto? Nos sentimos nosotras como que todo se cruza, se atraviesa, nada, es como justo esto, ¿cierto? Como que todo está por ahí. En el caso que yo trabajo, que específicamente sobre mujeres imprenteras, es bien curioso porque lo que estoy tratando de hacer es justamente como, identificar como, ¿qué hace una secretaria? ¿Qué hace una imprentera? ¿Cierto? No lo sé. Como nadie lo sabe bien y en eso estoy yo. Porque justamente no es es una tarea de asistir, un ejercicio que es mecánico en un periodo donde no está bien resuelto si lo mecánico es algo fácil o es algo difícil. Eso ha sido algo que yo me he encontrado, ¿cierto? Como en algún momento fue como, las mujeres pueden usar esta máquina porque es más fácil. No necesita tanto intelecto. Yo estoy en un momento en que no sé, hay una disputa en eso, como ¿es fácil o no? ¿Lo pueden manipular o no? ¿Cierto? Entonces está como en ese espacio. Y justamente un poquito mi pregunta para allá, si puedes profundizar un poquito justamente en ese tema, como cómo la mujer se instala
en ese espacio profesional, considerando como estos discursos en torno al cuerpo, que la mujer puede hacerlo o no puede hacerlo, tiene las capacidades físicas o tiene las capacidades intelectuales para hacer un trabajo de secretaria, porque es una... De hecho, justo somos muy fanáticas con Carol de Mad Men, no sé, ¿tú has visto? Obviamente. Sí, pues ya somos súper mega fanáticas y la están dando, volvió a... HBO. ¿Dónde la están...? No, en Amazon volvió. Está en O en HBO y en Disney Disney Plus. En Disney ya. Está en Bueno, todas ya ni partes. sé, tengo ahí la Por aplicación. supuesto. Y justo, claro, veía cuando hay dos escenas que vi hace poco y está cuando le entregan la máquina de escribir, que era así. Él le dice, ¿vas a poder hacerlo? Y le pregunta, como, no, sí, como sí, ya. Y lo otro es cuando llega la fotocopiadora, que esto es una locura, y que de hecho los hombres comentan, y alguien se debe estar casando, una cosa así, porque era entre las mujeres todo como, ¿cierto? Entonces, hay ahí como una cuestión entre la máquina, la mujer, como la tecnología, ¿cierto? Y la tecnología y el cuerpo de la mujer, porque ella va a manipular esta cuestión, no van a ser los señores que están ahí ejecutivos. Entonces, como un poco coméntanos Bueno, de ese tema gigante. mujer, tecnología, y vamos a poner el tema de la intelectualidad. Porque bueno, en el caso de tus imprenteras, para mí una cosa que es fascinante es que son mujeres alfabetizadas. El mundo de la imprenta es un mundo de personas alfabetizadas. Y si uno está pensando en el siglo XIX, las personas que saben leer y escribir son las personas de los sectores acomodados, ¿no? Entonces, eso, siempre digo yo, lo dije desde mi tesis doctoral al presente, en el 1900, o sea, una mujer, después de la Primera Guerra Mundial, si quieren, para estar con una fecha con total certeza que esto es así, en el 1918, 19, 20, una mujer que sabe leer es un montón en un mundo que está dejando de ser analfabeto. Revisen las fechas, ¿no? Para lo que es, bueno, Chile, ¿no? Y revisen las cifras. Las cifras de analfabetismo son altísimas. Entonces, bueno, o sea, una mujer que sabe leer y escribir y que además sabe operar una máquina moderna que escribe automáticamente sobre un papel y que sobre ese papel se pueden hacer muchas copias, porque el papel carbónico permite que una carta tenga 10 ejemplares en muy breve tiempo. Eso es una modernidad tremenda, tremenda. Y eso es muy prestigioso y otorga una gran respetabilidad social. Entonces, si una mujer tiene que trabajar por alguna eventualidad de la vida, ¿no? O porque si quiere hacer una breve experiencia, o por el motivo que sea, siempre va a ser, por supuesto, mucho más respetable que vaya a una oficina y que realice estas tareas que son prestigiosas por el contacto con la alfabetización y con la tecnología, ¿no? Que vaya a una fábrica sucia, hacinada, polvorienta, y mucho menos al servicio doméstico, a limpiar la mugre ajena. Entonces, estas mujeres que en las décadas del 20 tienen la posibilidad de ingresar a un mundo de secretarias o a un mundo administrativo, por favor, han tocado el cielo con las manos. Y eso, en las experiencias individuales, yo creo que bien vale la pena reivindicarlo, porque si no le estamos sacando la voz y el protagonismo a todas estas personas. Ese es mi propósito. Ahora, ustedes mencionaban Mad Men. Mad Men estamos hablando ya de la década del 60, bla, bla, bla. El mundo cambió mucho más todavía. Pero lo interesante de Mad Men, millones de cosas interesantes tiene eso. Yo veía el otro día también, la volví a rever, y claro, en la sala de reuniones tienen todas las publicidades de Olivetti, de las máquinas de escribir, ¿no? Entonces, bueno, esto es. Yo para hacerle así una foto a la pantalla directamente, ¿no? Pero bueno, es las carreras que hacen las dos secretarias ahí, el personaje de Peggy y de John. Peggy. Exactamente, Claro. ¿no? Peggy. Bueno, una es Peggy es tu publicista Claro, estrella, mi publicista. claro, que ella, pero ella dice, yo soy secretaria, estudié en tal lugar, vivo en Manhattan, tiene un montón de así como de chapas que le dan prestigio, ¿no? Total. Y que la diferencian de sus pares. Y la diferencian de sus pares, y bueno, van a seguir su derrotero, los personajes, bla, bla, pero es interesante cómo están
planteados, o sea, el recorrido de estos dos personajes. Son ¿no? mujeres de vanguardia. Exactamente. Entonces esto creo que ahí está para mí el interés de mi objeto, y ahí está también la relación con la tecnología, las mujeres. Lo que pasa es que, claro, la informática después en el siglo XXI, hasta entre fines del siglo XX y principios del XXI va a resignificar todo este tipo de cosas de una manera. Y algo parecido tiene que haber ocurrido con la imprenta, pero eso nos lo va a enseñar tu tesis, Mariela. Sí, yo veo que es interesante, que de verdad se me ocurre ahora también la idea, así como el sentido común en torno a la tecnología, porque pienso la imprenta al revés, un poco como es más parecido al trabajo en la fábrica. Claro, es mucho más físico. No es en una oficina, sino que en un lugar más de trabajo, más pesado. Entonces, no como algo bien visto. Otros horarios también. Claro, entonces, otros horarios y mujeres que la imprimían un poco más escondida, bueno, menos cantidad y qué sé yo. Entonces, creo que es interesante también ver así como ese sentido común, esa idea que hay en torno a la tecnología, qué pasa con eso, y que también es como una relación que se establece hace un poco tiempo. Leí un libro sobre la máquina de escribir, Lyons. Martín Lyons. Sí. Que justamente, bueno, él habla sobre como un poco la historia de la máquina de escribir, pero esa relación entre el sujeto con su máquina de escribir, y está mediada por lo que producen, los momentos en que producen, por el sonido, cómo va cambiando, entonces como una serie de sensaciones. Y creo que eso también es interesante, como analizar esa relación del sujeto y de las mujeres con la tecnología y de cómo se lee esa tecnología. Y de lo que implica también, porque en tus papers mencionas una suerte de reposicionamiento de la imagen de la mujer, porque esa mujer secretaria ahora se convierte en objeto, en una persona que es sujeto, de consumo. Y la publicidad la empieza a ver como una futura compradora, porque ya ella tiene capacidad adquisitiva. Y entonces una marca invita a que se haga un concurso de la mecanógrafa más rápida, y además diseña el día de la secretaria. Claro, hay toda una narrativa comercial también alrededor de este nuevo rol que ingresa a las oficinas y que empieza a ver a las mujeres de una manera distinta. Bueno, tiene que ver con el maquillaje, tiene que ver con la vestimenta, los zapatos, la peluquería, las vacaciones, ¿no? Bueno, toda una serie de símbolos de bienestar que hacen también a la respetabilidad y al prestigio de lo que se consiguió, ¿no? Yo vuelvo a mi mamá era así, fanática de los zapatos, pero bueno, era su gran logro lo que ella había conseguido con su trabajo, además de la educación yo soy primera generación de universitarios en mi familia. Bueno, además de conseguir eso, que los 2 hijos terminaran la universidad, es un montón. Entonces, por eso yo vuelvo a esta idea de decir que ese trabajo es descalificado, que es, son trabajos que van a un callejón sin salida. Me parece injusto y que niega parte de esta historia. Y con relación a la tecnología me quedé pensando en algo, Mariela. Se dijo que, bueno, uno depende de con qué lo compara. Estar sentada detrás de un escritorio, haciendo tareas administrativas, burocráticas, es cierto, es muy distinto estar parada frente a un telar 14 horas. O sea, la exposición corporal es diferente. No sé con las imprentas, porque no tengo muy en claro el tema del proceso, pero eso no quiere decir que no haya daño corporal, ni que siempre la imagen de la oficina se la vincula, se la asocia, y acá entra la literatura, con el tema del ruido, del encierro. Parece que no hay ventanas en las oficinas, ¿no? Y que todo el mundo se asfixia, pero es una imagen permanente, ¿no? La alienación es el ruido de todas estas máquinas, del teléfono, de los timbres que marcan entradas y salidas, como es el tiqui 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 de la máquina de escribir y demás máquinas. Bueno, todo eso también daña estos cuerpos, ¿no? Ni hablar de todo lo que son las enfermedades nerviosas también. Son muy comunes en los años 30, un montón de tónicos que se ofrecen para evitar el cansancio, el estrés, diríamos hoy en día, que genera el mundo de las oficinas. Lo cual, bueno, por eso es relativo el tema de cómo se expone el cuerpo o
o los daños corporales que puede producir determinado trabajo, ¿no? Y bueno, yo no sé si han operado, si ustedes han tenido la oportunidad de ver máquinas de escribir, no sé, de 1940, por ejemplo. Sí. Bueno. Era terrible porque yo voy a contar que estudié con monjas y sus máquinas eran muy antiguas, entonces mis dedos quedaban entre medio de las teclas y me los rasgaba enteros. Y era un dolor horrible las máquinas. Exactamente. O sea, y también, bueno, todos los manuales de mecanografía enseñan cómo una persona tiene que sentarse, una mujer debe sentarse frente a la máquina de escribir para no dañarse. Bueno, evidentemente hay ciertas, no sé, daños físicos que ocurren de estar sentada, no sé, 10 horas detrás de un escritorio. Y también, o sea, el tema de que las manos se dañan, ¿no? O sea, los dedos se lastiman y hay que apretar con mucha presión. Yo aprendí que también, esto habla de cuán antigua soy. Di mis primeros pasos en una máquina de escribir y después pasé al teclado de la computadora. Claro, la sensibilidad es totalmente diferente, Claro, sí. diferente. Pero bueno, también hay exposiciones corporales que merecen la pena historizarse para no simplificar las cosas. Sí, claro. Y pienso, bueno, dos cositas que han salido acá que también me quedan dando vueltas. Una tiene que ver con como el rol que empieza a adquirir la mujer en esta nueva sociedad de consumo y todo lo que comienza, ¿cierto? Porque es también la mujer la que administra el hogar, el que le compra la ropa al marido, el que le compra la ropa a los hijos, el que decide que, ¿cierto? Como las decisiones del hogar, en general la decoración, ¿cierto? Por lo tanto hay como un manejo económico y la publicidad va dirigida a esas mujeres, porque son ellas, de hecho en nuestra serie Estrella, ¿cierto? Se hace como esta escena donde hacen parece que están pensando como la cerveza Heineken, entonces hace toda esta como una cena familiar y en realidad lo que quería era probar que su señora iba a ir al supermercado a comprar Heineken ¿cierto? Empieza a ser como un objeto de interés económico porque es ella la que maneja las platas sin que eso sea evidente. Y por otro lado, otra cosa que también creo que ha aparecido aquí y que tiene que ver con tu tema, Carol, es estos conceptos de feminización o masculinización de las tareas dentro de los trabajos, ¿cierto? Que, claro, un poco por defecto lo que hacemos es hablamos de feminización o de masculinización como una tarea obligada, como tenemos que masculinizarnos para poder acceder a ciertos cargos, a ciertos lugares, no sé, cierto, obtener ciertas... Y la feminización como una tarea inferior, que lo hemos hablado, como mujeres, por ejemplo, como en estas labores de cuidado de los clientes, claro, en el fondo, ¿cierto? Claro. También como una labor peyorativa, ¿cierto? Entiendo tu punto como de realzar estas labores, pero a mí lo único que me queda dando vuelta es eso, como hasta qué punto realzamos una labor sin cuestionar o sin que no se nos olvide que también son labores que un poco han surgido como a contracorriente, como un poco es como lo que podemos hacer, como ya, no voy a ser directora de cuenta, no sé, ahí, Carol, corrígeme, bueno, sino que voy a ser no sé qué. La persecución en esta carrera de la formación académica, la tecnología y los espacios que pueden ir abriendo las mujeres a medida que también los hombres van dejando espacios, ¿no? Es una suerte de persecución un poco, por lo menos en el caso de la industria publicitaria. Cuando ya no quisieron ser más directores de cuentas, entraron las mujeres a cuentas. Claro, por ejemplo. Conversamos harto con la Carol, que yo también he visto, por ejemplo, no sé, en el caso de que yo estoy investigando, mujeres que toman las imprentas cuando muchos hombres estuvieron en la guerra, como el periodo de guerra del Pacífico anterior. Bueno, como el Cono Sur, estas guerras, el periodo entre guerras también, que es un concepto que trabajo de María Vicens, y cómo se abre un espacio ahí como para que las mujeres puedan hacer estas cosas, no solo escribir cartas románticas, sino que escribir prensa y qué sé yo. Entonces, lo único que aquí, pero de peleadora que soy, porque quiero pelear, es cuestionar un poco eso, ¿cierto? Como en qué medida realzamos esto, valorizamos estas tareas sin que se nos pierda un poco esa perspectiva crítica y que diga como, bueno, es un poco lo que pudimos hacer. ¿O no? ¿Cómo manejar un poco esas ideas? O la oportunidad que vimos. La ventana de oportunidad, como dice otra querida colega argentina. A ver, bueno,
yo construí, qué modesta que estoy, me manejé con el concepto de paradoja de la empleada, que está basado, bueno, en también las paradojas de John Scott, ¿no? Esta cosa de que las mujeres solos tenemos problemas difíciles de resolver, ¿no? Ella lo toma de Olimpia de Gouges, o sea, nos vamos para atrás, o sea, al siglo XVIII. Bueno, también Fito Páez dice que las caras de la luna son dos. Entonces, digo, la realidad es compleja y tiene un montón de matices, ¿no? Nuestra tarea como investigadoras sociales es tratar de restituir esos matices. Yo traigo a colación el tema de la, ¿cómo es esto de la paradoja de la empleada? Porque está bien, uno puede ver este desarrollo profesional que puede tener una empleada administrativa, empezando como dactilógrafa / mecanógrafa y convertirse en secretaria, puede ver esta posibilidad de consumo que también traía Carol, puede tener este prestigio y esta respetabilidad social por todo este contacto con la tecnología que de alguna manera introducías vos, Mariela. Pero eso no quiere decir que estén dentro de situaciones sociales donde van a ganar menos. Las brechas salariales existen. Y que, bueno, están dentro de una sociedad capitalista, están produciendo plusvalía también. O sea, lo estructural existe. O sea, y todas las opresiones y dominaciones que tiene la estructura social por donde están ubicadas estas mujeres que están dentro de lo que es el mundo del trabajo son reales. Ahora, por eso el desafío es ir con las dos cosas de la mano. Ok, se feminizaron, estamos de acuerdo. Y esto trajo un montón de, si querés, derroteros negativos. Pero también se feminizaron y eso trajo un montón de oportunidades que, bueno, en el juego entre lo que es el beneficio y el perjuicio, ahí está la experiencia de estas personas. Entonces, esa es la cintura de las historiadoras y de las investigaciones sociales, me parece. Entonces, no sé, tampoco todo es así, maravilla absoluta. O sea, no todo es flores, ni todo es así, días de lluvia. O sea, por eso, me parece a mí es paradojal, por eso, ahí está, porque la vida es así, sí, claro. La vida es así. Me parece a mí, no sé, las experiencias de la modernidad son así. Sí, y también si queremos poner categorías así más así teóricas, sí, la experiencia es así, volvemos, a Marshall Berman, todos los sólidos se evaporan en el aire, hoy estamos, mañana no estamos, ahí nos vamos moviendo. Ahora, este rol de las secretarias, ahora con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, ¿qué pasa? Porque tú les has seguido el recorrido desde el 20 y ahora... Y ahora, bueno, parte del trabajo que todas estas mujeres han hecho han sido reemplazadas por aplicaciones. Hoy en día, no sé, pero bueno, no sé, no llega el día de hoy, pero yo creo que... Estamos en el... ¿En dónde? ¿En qué año está? ¿En el 50? A ver, avancé bien sobre periodos, sí, entre 1900 y 1950 y ahora estoy avanzando más. Los 80. Exactamente, claro, antes del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo cambia todos los procesos de trabajo. De hecho, el mundo se mueve a partir de servicios. ¿Qué se produce? A ver, hay extractivismo, minería, agronegocio. Minería acá, agronegocio en mi país. Pero después son todos servicios. Telecomunicaciones, bla, 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 bla. Entonces, bueno, también las calificaciones que precisa la mano de obra son totalmente diferentes. Hay muchas cosas que se han automatizado, hay un montón de aplicaciones. Hoy, ¿quién va a transcribir algo manualmente? Ya hay aplicaciones de inteligencia artificial, que es la palabra de moda, que supuestamente lo hacen. No sé cómo, ¿no? Pero bueno, las búsquedas en los repositorios digitalizados se hacen a través del reconocimiento de los caracteres. O sea, se han simplificado un montón de cosas, o sea, están cambiando todos estos procesos de trabajo. Igual, ojo, a pesar de todo esto, yo creo que la agencia humana no ha desaparecido, y las personas no desaparecimos. El cuidado tampoco. No, bueno, el cuidado es lo que no se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Eso es imposible. Sobre todo los cuidados subjetivos, todo lo que tenga que ver con las emociones, el amor.
no sé, podrás tener un robot que te asista, no sé, y te bañe, pero no una persona que te abrace y te quiera. Eso no, me parece que ahí no, tenemos mucho que dar todavía, hay mucho que opinar, ¿no? Y bueno, ver hacia dónde vamos. O sea, pero las secretarias, nuestras chicas Mad Men son así, son personajes del siglo pasado, absolutamente, son vintage. Sí. O las chicas del cable, si quieren más Las series. chicas del cable, sí, otra buena serie. Sí, Otra buena. Yo no la he visto. sí, sí. La deberías ver. Ahí Hay vas a una tarea, no, tarea para esa- 2026. O si quieren, seguimos con Downton Abbey también, temporada 1. Sí, ha empezado. También, También. De empleada doméstica a secretaria, ahí esto, de empleada, de criada a empleada. Hay una investigadora, creo que es nórdica, que trabaja todo este proceso. Re interesante. Pero bueno, las Wiccander oportunidades. habla un poco también del Sí. tema de las empleadas. Sí. Pero bueno, son todas cosas muy, muy, muy interesantes también para restituir en cada época, en cada geografía. Sí. Sí, leíamos, estaba mirando unos periódicos, parece que esto lo conté, quizás ya se me confunden las cosas, pero veíamos unos periódicos y hablaban cómo era como malo al principio tener empleadas en la casa porque te llevaban infección y no sé qué, y ahí como se va, es mejor que la empleada esté en la casa, porque Claro. como publicidades de eso. Oye, se nos pasa volando el tiempo, ahí estamos mirando y quiero un poco cambiar, o sea, tomar algunas cositas, pero una pregunta más dirigida también a lo que has estado trabajando y también la razón que estás aquí, de la visita del proyecto de investigación. Y que, bueno, justamente lo que estamos hablando tiene que ver con que a veces se nos olvida que nosotras estamos mirando un siglo después o más ciertos hechos, ciertos acontecimientos. Uno tiende como a mirar una sola cara, ¿cierto? Como esto fue así o esto fue así, porque miramos con esta perspectiva, ¿cierto? Y como que nos imaginamos que las mujeres en ese periodo estaban... me pasa eso, como, no sé, voy a construir el trabajo, voy a ser una secretaria para cambiar, como si conscientemente las mujeres quisieran ir cambiando esos paradigmas y no tuvo por qué ser así, igual que ahora, ¿cierto? Como que probablemente ninguna se estaba cuestionando tantas cosas, o la mayoría. Entonces hay una construcción que es posterior, ¿cierto? Que nosotras como investigadoras hacemos, que leemos después y hacemos propuestas y qué sé yo. Y justamente uno de tus trabajos ha sido el trabajo con Alfonsina Storni, ¿cierto? Y como esta, no sé si llamarlo relectura o esta perspectiva que tú tomas que da vuelta a este personaje un poco desde de la imagen de una poeta y situarla como una mujer cronista que escribía de otras cosas, ¿cierto? Que no era como esta poeta. Entonces, me interesa conocer, que nos cuentes brevemente un poco de ese recorrido, cómo se hace ese ejercicio, ¿cierto? Como de tirarse para atrás, dar las vueltas, o qué te hace dar vuelta a esa figura, como ¿qué hay ahí? ¿Hay documentos? ¿Qué aparece? ¿Qué te hace decir como, oye, esta mujer no era solo eso, sino que tiene como también todas estas caras? Bueno, linda pregunta. Primero, Alfonsina es un personaje como Virginia Woolf, que está por acá. O sea, son personajes, que trascienden su época, y son personajes muy vigentes, que siempre se los está revisitando, ¿no? No voy a adelantarme a lo que estoy preparando para el taller del jueves, pero bueno, vamos a dejar un poco de suspenso. No, pero eso va a aparecer después. Ya va a haber pasado. Pero bueno, Alfonsina, bueno, ella se consagró como poeta. De hecho, le dieron un premio como poeta, varios premios que recibe del campo académico argentino, que la consagran como tal, y ella se vende como poeta y después fue leída como poeta por los críticos contemporáneos y por los críticos que siguieron a los críticos contemporáneos de Alfonsina, Borges. Todos los que la leyeron después, hay un montón de personas, la leyeron como poeta. Ahora, también es cierto que esta señora
escribía un montón de otras cosas que no era poesía. Entonces, lo que en cierta medida nos llevó a revisitar al personaje fue todos sus otros tipos de escritos, ¿no? Y esto, bueno, es un trabajo también colectivo en el que participamos hace ya una treintena de años con Alicia Salomone y Mariela Méndez, ¿no? A partir de revisitar sus escritos periodísticos, sus crónicas, es como fuimos después complejizando la poesía y complejizando la figura de intelectual. Hoy en día se le está mirando ya, bueno, como directamente un intelectual que tiene su lugar en el campo intelectual argentino, bueno, que escribe distintos géneros, ¿no? Poesía, teatro, crónicas. Pero lo que lleva a revisitar el personaje, bueno, es precisamente el archivo. O sea, los nuevos ingredientes que pueden transformar la receta. Algo parecido ha pasado aquí con Gabriela Mistral, por lo que tengo entendido, a partir del enorme legado y el repositorio que ha dejado la sobrina de Doris Dana. Tengo entendido que es así, no conozco tanto el personaje, pero bueno, ¿qué es lo que abre? ¿Qué uno puede, cómo puede ampliar el juego? Bueno, el archivo. Sí, fundamental. Y así que justo ahí, antes de grabar, ¿cierto? Como nos falta leer. A pesar de eso, mi mamá me diría, ¿qué? Estás loca. No, claro, pero es que nos bueno, falta leer y ir a eso. claro, y bueno, cuando uno, bueno, hay que ver puntualmente cómo se lo analizó cada análisis, bueno, pero qué tomó cada una, ¿no? Pero lo interesante es toda la obra en conjunto. Y ahí, bueno, empiezan precisamente en las crónicas, donde ella tiene, las crónicas que es interesante, porque es una producción, ella escribe como 100 crónicas en 2 años, ¿no? Ella nunca le dio importancia a esa producción, siempre las desechó. Ella no las compiló, cuando tuvo que hacer una antología, antologizó sus propios poemas. Pero bueno, los temas de la crónica están en la poesía también. Entonces no es que la poesía dice una cosa y la crónica dice... Está diciendo lo mismo a través de 2 maneras diferentes. O dos, yo no soy de letras, sino quiero decir burradas, para que me van a retar, ¿no? A través de 2 tipos de géneros, ¿no? Está desarrollando un pensamiento. Y eso es lo interesante. Si hoy en día este personaje nos parece interesante y relevante y tiene vigencia, bueno, porque así escribió y denunció y hizo diagnósticos que hoy siguen vigentes, son heridas abiertas todavía, o problemas por resolver, o cosas que nos conmueven hoy en día, o sea, es la vigencia. No es que fue una adelantada y fue más inteligente que el resto de la media, no, bueno, tuvo una sensibilidad que trascendió esa época formulando problemas que hoy en día nos afectan. Y que dejó un registro importante para poderlo revisar. Importantísimo, importantísimo, perdido en la prensa. Esa es una buena palabra para enganchar, porque siento que el común denominador de nuestra conversación tiene que ver con el recuperar, el revisar y poner en valor las historias de tantas mujeres, secretarias, poetas, imprenteras, comunicadoras, etcétera. Nosotras con Mariela, cuando nos sentamos en algún café a pensar en este podcast, dijimos, queremos que este espacio sea un espacio de revisitar y un espacio de recuperar esa memoria también con la ayuda de nuestras invitadas. Entonces, por eso es tan valiosa hoy tu presencia acá. Nosotros le pusimos a este podcast el cuarto propio y le estamos haciendo a nuestras invitadas esta pregunta de cierre. ¿Cómo te imaginas tu cuarto propio, o si hay más de un cuarto propio, porque también ahora hablan de 1 millón de cuartos propios, en fin? ¿Cómo, claro, has construido también probablemente ese cuarto propio para poder llegar a todos estos hijitos que hay acá, ¿no? Puestos. Es ahora. lindo, bueno, es linda la pregunta, es muy linda la pregunta, es muy original el programa, la propuesta que tienen, es felicitarlas también por este espacio y por este intento de difundir, ¿no? Y de llegar, de trascender la palabra escrita y pasar a la palabra hablada. Mi cuarto propio, mi cuarto propio es, bueno, mi propia oficina, que es un pequeño departamento donde están muchos de mis libros, casi todos mis libros, millones de cuadernos. Pero sí, millones, bueno, una gran cantidad de cuadernos y de libretas, mis papeles de trabajo. Ese es donde yo me puedo aislar, concentrar y trabajar en
en estas cosas. Y este cuarto propio también es posible producto, bueno, de la propia familia que yo armé, donde entran, bueno, mi familia biológica, o sea, mi compañero, mi marido y mis hijos, que acompañan todo esto. Es más, creo que celebran que la loca esta se vaya al cuarto propio, ¿no? Así, no fastidia. Exactamente. Se fue alegría. Ya llegó, bueno, ha sido un proceso de respeto y de acompañamiento. Y después, bueno, mis amigas y colegas que también han nutrido un montón de reflexiones e intercambios que han permitido que ese cuarto propio floreciera. O sea, bueno, es un poco también la idea que tiene Virginia Woolf, ¿no? Cuando ella habla de la habitación. Hay otro componente que también, ¿no? Es que la parte material. Bueno, y ha sido, bueno, las distintas becas que me han permitido desarrollar esta investigación, becas de la Universidad Pública Argentina y del Sistema Científico Argentino estatal, eso es muy importante. También he avanzado gracias a un proyecto postdoctoral Fondesit, que realicé acá entre 2017 y 2014, 2017, pasa muy rápido, hace ya bastante tiempo. Entonces, digo, el financiamiento a la investigación, más el hogar de dos proveedores que somos con mi compañero, mi marido, ha permitido que todo esto florezca. Así que ese sería el cuarto propio. Muchas gracias, Graciela, por estar acá con nosotras. De verdad que es como un sueño cumplido, Mari, ¿verdad? Sí. Reír, me da vergüenza. Somos fans. Gracias, chicas. Bueno, felicitaciones a ustedes por sus propias investigaciones y por este programa y que, bueno, que siga floreciendo. ¿Terminamos? Por hoy terminamos. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este ejercicio de buscar las complejidades, ¿cierto? De autoras, como este ejercicio que hice acá, de mirar atrás un poco, pero creo que surgió esto ahora, que no lo habíamos tenido en otros capítulos, que es con la complejidad de las autoras, de lo que estamos investigando, como de estas múltiples miradas, como no es una sola cosa. Creo que eso es algo como bien valioso que quiero como resaltar de este capítulo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Síganos, pónganos like en Instagram, en YouTube, en Spotify. Volveremos. Chao. Chao, gracias.